Buenos días, hermanos. Dios bendiga. Es un gusto verlos nuevamente el último domingo del 2023. Iglesia llena. Gracias a Dios. Gracias a Dios que nos permite estar reunidos para alabarle, darle gloria, pero también ser expuestos a la predicación de su palabra. Y en esta mañana estaremos continuando con nuestras exposiciones en el libro de Romanos. Les pido que me acompañen. Ahora ya estamos entrando a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, empezando desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Romanos capítulo 4 dice la palabra de Dios, empezando el versículo 1. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica el impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Vamos a orar. Padre Dios bendito, Dios eterno, te damos gracias por tu palabra, porque es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Es útil para todo lo esencial y necesario en la vida cristiana, y tú no nos has dejado sin el entendimiento de tu preciosa salvación, y cómo es que tú nos justificas. Te damos gracias por este pasaje que nos da luz y claridad en cuanto a este tema, y yo te pido que hables a cada uno de nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo, obres en nosotros cada vez más y más ser a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos y te pedimos que seas con nosotros en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Pablo ha estado exponiendo el Evangelio, el cual, como hemos visto, es la esencia de esta carta, es el propósito de esta carta. Y desde los primeros 3 capítulos nos ha descrito la perdida y depravada condición que se encuentra la humanidad, hasta que llegamos a los pasajes, al pasaje del versículo 21 al 26 del capítulo 3, donde Pablo finalmente nos expresa este evangelio de una forma compacta. Y lo ha estado haciendo por medio de esta separación cultural que existía en ese tiempo de judíos y gentiles. Porque en la iglesia de Roma había tanto creyentes judíos y gentiles. Y Pablo les está diciendo especialmente a los judíos que ambos pueblos son hechos uno en Cristo. Que tienen el mismo Dios, que están bajo la misma condición, tienen el mismo evangelio y por lo tanto la única misma manera de salvación. Y por eso encontramos vez tras vez que Pablo usa esta distinción entre judíos y gentiles. Parece ser que Pablo estaba buscando una unidad en el evangelio en esta iglesia. Entonces Pablo ha estado en el estrado del juicio de Dios, demostrando por medio del fiscal que todo el mundo está bajo pecado, todo el mundo condenado y bajo la ira de Dios. Y ha explicado cómo es que algunos, siendo también culpables, pueden escapar de la condenación. Es decir, cómo estos culpables pueden ser justificados gratuitamente. Después de haber destruido cualquier intento humano de autojustificación, cualquier mérito por lo que somos o hacemos, cualquier otra cosa que pudiéramos llegar a ser, Pablo introduce el evangelio de la gracia. Y al explicar el evangelio, también explica esta importante doctrina de la justificación solo por la fe en Cristo. Necesitamos una justicia perfecta para poder estar bien delante de Dios.
Y Pablo ha mostrado que Dios en su gran misericordia ha provisto por gracia esa perfecta justicia por y para nosotros, obtenidas en la persona y obras de nuestro Señor Jesucristo. No es una justicia por las obras de la ley de los hombres, sino por las obras de la ley de Cristo. Es decir, una justicia resultado de la perfecta obediencia de nuestro Señor Jesús. Una justicia que no es de nosotros, que no puede ser de nosotros, que no puede ser obtenida por nosotros, más bien es una justicia que se nos imputa a nosotros gratuitamente y que se recibe por medio de la fe en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Y después de presentar el evangelio de la justificación solo por la fe, comienza ahora a explicar y a profundizar el entendimiento de esta doctrina de la justificación por medio de explicar sus implicaciones. Es lo que observamos la ocasión pasada, donde esta justificación excluye la jactancia humana y deja toda la gloria a Dios por la salvación. Esta justificación elimina cualquier distinción humana, ya que no es por méritos humanos, no puede haber diferencias. Y finalmente, la justificación solo por la fe establece y confirma la ley de Dios. Y este será su nuevo tema, donde comenzamos la ocasión anterior hasta la mitad del capítulo 5, donde se enfocará solamente en la justificación solo por la fe. Y ahora, continuando con este pensamiento de la justificación, procede a darnos un ejemplo y así darnos una mayor comprensión de esta doctrina y al mismo tiempo afirmarla. Para defender el caso de la justicia de Dios al justificar al impío, Pablo demuestra cómo Dios ha justificado en el Antiguo Testamento, llamando a 2 testigos para apoyar su caso, aunque mayormente se estará apoyando más en el Padre de la fe. Y algo que considerar de estos testigos, para que no haya excusas, es que Abraham vivió más o menos unos 500 años antes de la promulgación de la ley mosaica. Y David vivió 500 años después de esa misma promulgación, cuando se dio la ley a Moisés. Precisamente para demostrar que la justificación no tiene que ver con las obras de la ley, sino que es por gracia. Es decir, que ambos fueron declarados justos por la fe y no por las obras de la ley. Pablo ya ha mencionado que el tema de la justificación no es algo nuevo, no es algo solamente del Nuevo Testamento, sino que nació desde el Antiguo Testamento, confirmada por la ley y por los profetas. Y ahora, al usar a estos testigos, va a demostrar que no solo fue confirmada en el Antiguo Testamento, sino que todos los santos del Antiguo Testamento fueron justificados de la misma manera y por la misma justicia de Cristo. Y va a llamar a Abraham como testigo principal. De hecho, la justificación de Abraham será el enfoque de todo este capítulo. Trae a David solo como mención y apoyo, pero el enfoque está principalmente o ejemplificada en la justificación de Abraham. ¿Por qué Pablo pone solo a Abraham en este capítulo, pudiendo haber traído a muchos testigos del Antiguo Testamento? Podemos mencionar algunas razones, pero al menos una es muy clara. Abraham era el padre reconocido de los judíos. A él se le dieron las promesas. De él salió la nación de Israel, particularmente por medio de Isaac y de Jacob. Los judíos altamente reverenciaban a Abraham. Era su razón de jactancia. Cuando ellos decían, para la salvación, ellos decían, Abraham tenemos por padre. Estaban orgullosos de ser descendencia de Abraham, por ser el progenitor del pueblo escogido de Dios, por ser la nación que llevaría a cabo los propósitos redentores de Dios. Entonces, si Pablo puede demostrar que Abraham fue justificado por la fe en lugar de por sus obras, su caso está probado y ganó el caso contra cualquier objeción judía que se pudiera levantar contra esa doctrina. Y también demuestra en este capítulo que los tratos de Dios con Abraham también apoyan la verdad que tanto judíos como gentiles son justificados de la misma manera, y así el creyente Abraham es padre de todos los que son de la fe en Cristo Jesús. Y así demuestra que la verdadera Israel de Dios en el nuevo pacto son todos los creyentes en Cristo Jesús. En toda la humanidad, en toda la historia de la redención, se vuelven descendientes de Abraham por la fe, y así Abraham se vuelve el padre
el Padre de la fe de todos. Y un rápido bosquejo de este capítulo 4, veamos de los versículos del 1 al 8, Pablo demuestra que Abraham fue justificado por la fe apelando a las Escrituras. De los versículos del 9 a 12, Abraham fue justificado por fe sin nada más, incluso antes de la circuncisión. De los versículos 13 al 16, Abraham fue justificado por fe sin perfecta obediencia a la ley de Moisés. Y de los versículos 17 al 21 nos describe la naturaleza de esta fe de Abraham. Y finalmente de los versículos 22 al 25 es la aplicación de todo esto a sus lectores y por supuesto para nosotros también. Y en esta mañana observaremos la primera sección, que son de los versículos del 1 al 8, y lo veremos bajo 3 puntos principales. La justificación por la fe de Abraham es afirmada por las Escrituras. La justificación no se puede ganar, es por gracia. Y la bendición de la justificación afirmada por David. Y veamos el primer punto, versículo 1. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Algunos interpretan este pasaje de forma distinta por la gramática griega. Y eso cambia lo que quiere decir. Y está en relación con esta expresión según la carne. Si lo relacionas con la palabra halló, por ejemplo, Pablo pudiera estar preguntando algo así. ¿Qué halló según la carne nuestro padre Abraham? ¿Se ven cómo cambia la pregunta? Ahora, esto se puede refutar fácilmente por el hecho de que según la carne no halló absolutamente nada. Porque Abraham no fue justificado por la carne ni por méritos propios. Y como eso ya está aclarado, eso no tendría sentido de interpretarlo de esa manera. Lo correcto es tal como la Reina Valera 60 y la Nueva Biblia de las Américas lo interpretan. Y es en base a la palabra Padre. Y por eso leemos que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Y tiene sentido porque más tarde él traerá esta distinción entre judíos y gentiles. Los judíos se gloriaban de que eran descendientes de Abraham. Lo que hace Pablo es levantar este cuestionamiento de Abraham para traerlo como ejemplo. ¿Qué decimos de Abraham? ¿O qué podemos ver con lo que le pasó a Abraham? ¿Qué halló Abraham en referencia al tema que estamos tratando? ¿Cómo Abraham encaja en todo esto de la justificación solo por la fe? Y anticipa que esta es la pregunta que algunos de sus lectores judíos pudieron estarse preguntando. Pablo anticipa la perspectiva de los judíos acerca de Abraham y lo usa como ejemplo. Entonces, ¿fue Abraham justificado por la fe o fue justificado por las obras? Pablo entonces analiza este cuestionamiento y procede a explicar el punto de vista anticipado, versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Entonces levanta la pregunta y nos dice que el argumento que pudiera tener es que Abraham fue justificado por las obras. Eso es lo que un judío pudiera pensar en ese tiempo. Eso es lo que Pablo está anticipando y eso es lo que va a responder. Y si esto es verdad, entonces Abraham tiene de qué jactarse. Y lo que Pablo acaba de decir queda anulado. No es una justificación solo por la fe y no es una justificación gratuita. La justificación sí deja lugar a la jactancia y eso no puede ser así, dice Pablo. De tal forma que rechaza totalmente el argumento. Lo niega con esa misma verdad de que delante de Dios, aquellos que son justificados por la fe no tienen nada de qué gloriarse. Eso ya lo había dejado en claro. Y aquí lo reafirma para negar esa perspectiva que se pudiera levantar a esta doctrina. Porque si Abraham fue justificado por las obras, entonces otros también pudieran ser justificados por las obras. Y Cristo no sería el único camino de salvación. Así que no puede ser así. Si Abraham fue justificado por las obras, entonces tiene de qué gloriarse. Pero Pablo dice enfáticamente que no para con Dios. Él se puede gloriar y jactarse todo lo que quiera por una obediencia. Yo he diezmado, como decían los fariseos, de todo lo que tengo. Yo vivo de esa manera, yo oro, yo hago así. Pero delante de Dios ningún ser humano es justificado por las obras de la ley. Y lo que debemos ver en este versículo 2 es la perspectiva que Pablo está anticipando. ¿Por qué es que pensaban que Abraham pudiera ser justificado por las obras? Y esto lo anticipa porque Pablo sabía lo que enseñaban en el judaísmo. En el judaísmo apóstata de sus tiempos. Él sabía lo que se enseñaba en las sinagogas.
Y en el tiempo de Pablo había una fuerte corriente de interpretación judía que asumía y enseñaba que Abraham fue justificado por las obras. O para ser más precisos, cuando ellos miraban un texto como el que Pablo cita de Génesis 15:6, interpretaban que a Abraham se le reconoció por justicia delante de Dios porque por la fe obedeció a Dios. Y como obedeció a Dios y vivió una vida piadosa, entonces recibió la justificación. Ese era el pensamiento equivocado que enseñaban y es el pensamiento que Pablo anticipa y que niega. Y habiendo aclarado el asunto de que Abraham no puede ser justificado por obras, va a probar que Abraham realmente no fue justificado por las obras. Y algo que podrá notar en el lenguaje es que Pablo está cambiando su forma de expresar esta autojustificación. Desde el capítulo 3, él hablaba de esto como las obras de la ley. Y vimos lo que quería decir con eso, para referirse a la justicia obtenida por la obediencia a la ley mosaica. Pero ahora usa solo el término más general, por las obras. Y la razón de ello parece ser es que como está usando a Abraham de testigo, en el tiempo de Abraham no estaba la ley mosaica. La ley mosaica fue dada casi 430 años después de Abraham, así que Abraham no podía obedecer la ley. Todavía no había sido dada. Y por eso Pablo usa su forma más general, por las obras. Pero también, al usar a Abraham como ejemplo, Pablo tenía la intención de hacer referencia a que la justificación no es por obras de ningún tipo. No solo es por obediencia a la ley, pero cualquier tipo de obras, cualquier tipo de religión. Así que podemos ver un doble sentido al usar el término más general, por las obras. Es decir, que esta justificación no puede ser obtenida por ningún tipo de obras y por ningún tipo de esfuerzos humanos. Pablo niega que estar bien delante de Dios tiene que ver con obras y por lo tanto tampoco lo fue con Abraham. Porque si Abraham fue justificado por las obras, él tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Y después de afirmar la justificación por la fe, Pablo citará las Escrituras, apelará a la palabra de Dios para afirmar esta doctrina, versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y esto debería ser un ejemplo para todo predicador, para todo pastor, para todo creyente que dice que Dios dijo algo. ¿Qué dice la Escritura? Pablo no está sacando esta idea, esta doctrina de la justificación por la fe de la manga. Esta no es una doctrina humana. De hecho, es totalmente contraria a la imaginación perversa del hombre, porque el hombre es egoísta, jamás permitiría ser salvo por una justicia externa. El hombre no pudiera concebir tal pensamiento. Esta doctrina es divina, proviene de la mente de Dios. Solo Dios puede diseñar una salvación perfecta por medio de la justificación solo por la fe. Entonces, ¿qué mejor argumento que apelar a lo que Dios ha dicho? ¿Qué dice la Escritura? Sobre cualquier tema y sobre cualquier asunto relacionado a la fe cristiana, ¿qué dice la Escritura? Porque la Escritura es suficiente para tratar todos los asuntos relacionados con la fe y la vida de piedad. Son lo suficiente para nuestra salvación y son lo suficiente para nuestra santificación. ¿Qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esta porción, como mencioné, está haciendo una referencia a Génesis 15:6. Génesis 15:6. Y no es por exageración, pero este es uno de los versículos más importantes en la Biblia. Es importante porque es la primera vez que vemos este lenguaje de justificación solo por la fe, o de que la justicia se le reconoce a alguien o se le toma en cuenta a alguien. Y es importante porque muestra que los creyentes del Antiguo Testamento eran justificados como lo son en el Nuevo Testamento. Y es importante porque forma parte del argumento de Pablo. Ahora, analicemos ese texto. Y creyó Abraham a Dios. ¿Qué fue lo que Abraham creyó? Dice que Abraham creyó, pero ¿cuál fue el objeto de su fe? Para entender mejor ese texto, veamos un breve resumen de la vida de Abraham hasta este punto. Abraham era un gentil como cualquier otro. Pablo va a tratar después con esto. Él era un gentil, él fue justificado como gentil mucho antes de ser circunciso. Y es lo mismo que va a tratar en Gálatas 3:6. Nos dice también, donde se encuentra este mismo texto, se cita en Gálatas 3:6,
Él era un idólatra de la tierra de Ur de los Caldeos. Y Dios, por iniciativa divina, le manda salir de su tierra, de su parentela, a dejar su nación y de andar como peregrino en la tierra de Canaán. Génesis 12 nos dice: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y podemos ver las promesas que se le hicieron a Abraham. Una herencia, una tierra que Dios le mostraría, ser una gran nación, ser bendito, ser protegido, ser de bendición. Y finalmente, la promesa de que Él sería el vehículo por el cual todas las familias de la tierra serían benditas, que es una referencia a la bendición del Evangelio que llegaría al mundo por medio de la simiente de Abraham. Y esas promesas le fueron reiteradas en varias ocasiones con más y más revelación cada vez. Y una de esas veces fue Génesis 15. Hasta ese punto, Abraham ya era de una edad muy avanzada. Y durante toda su vida de casado, su esposa Sara fue estéril, quien también ya era de edad avanzada y ya no tenía más la costumbre de la mujer, lo cual con menos razón podía dar a luz. Y Abraham, durmiendo del cansancio, Dios le habla en una visión en sueños diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y después Abraham levanta un cuestionamiento. Él no tiene hijos, Dios no le ha dado descendencia, ya está de edad avanzada, su esposa es estéril. ¿Cómo es que serán en él benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra? ¿Dónde está el cumplimiento de la promesa? Y Dios le reafirma: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Y entonces, el texto que está citando: y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Y en este texto, ¿qué fue lo que Abraham creyó? Estando sin hijos, sin esposa embarazada, sin posibilidad de tener una descendencia, dice que él creyó. Y muchos dicen que creyó en la promesa de Dios. Y aunque en parte eso es cierto, eso es mucho más. Abraham entendió lo que estaba en juego en esta promesa. La promesa de Dios que por medio de su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. La promesa de salvación que vendría de sus descendientes, es decir, el Mesías. Y él entendía el contenido de la promesa como también a quienes aplicaban. La multitud de su descendencia no era inclusivamente sus descendientes físicos, pero también descendientes espirituales por la fe. ¿Y cómo es que podemos saber que entendió esto? Porque la Biblia lo dice. Podemos ver varias referencias en Génesis, pero veamos Gálatas 3:6. Como mencioné, Pablo en Gálatas 3:6 cita nuevamente Génesis 15:6. Si gustan acompañarme a Gálatas 3:6. Gálatas 3:6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Entonces podemos ver que Abraham entendió la promesa y la creyó. Y al creer en la promesa, él estaba creyendo el Evangelio, la obra redentora del Mesías que aplastaría la cabeza de la serpiente. Porque también vemos que esta bendición vendría de una simiente singular, una sola persona. Y Pablo lo explica también aquí en Gálatas capítulo 3, en el versículo 16. A partir del versículo 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y a tu descendencia, es decir, Cristo. Entonces sí,
Abraham creyó en todas las promesas que Dios le había hecho, pero en particular la promesa donde depositó toda su fe y esperanza era en esta simiente que saldría de sus lomos, por quien todas las naciones serían benditas. Es decir, que la fe de Abraham estaba puesta en el Cristo que habría de venir a salvar a los pecadores y en la bendición que vendría por el Cristo a todas las naciones, es decir, a todos los gentiles por la fe. Y además tenía la fe de lo que resultaría de la obra del Mesías y esperaba esa gloria en el futuro que habría de venir a los que son de la fe. Y eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 11, versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Su fe en la gloria venidera por medio de la obra de este Mesías que vendría de sus lomos. Abraham creyó en el Evangelio y las promesas del Evangelio. Sin embargo, él no tenía el mismo entendimiento del Evangelio que nosotros tenemos ahora. Los santos del Antiguo Testamento veían a Cristo por medio de un vidrio raspado y polarizado. Creían en el Evangelio bajo la luz de la revelación que tenían en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el objeto de la fe salvadora y por la cual fueron justificados es sola y únicamente Cristo. Entonces podemos ver con claridad que lo que dice Romanos 4:3, de que creyó Abraham a Dios, es que creyó en el Evangelio, que creyó en Jesucristo. Y por lo tanto, dice, le fue contado por justicia. Es decir, fue justificado por la fe. Ahora, ¿qué nos quiere decir esta frase de le fue contado por justicia? Y algunos consideran que la fe es la que es contada por justicia. Pero la fe no es parte de esa justicia, sino más bien es el medio por el cual se recibe la justicia. Esto lo vimos anteriormente cuando observamos que ambas frases, es decir, por fe o por medio de la fe, son realmente lo mismo. Y es lo que muchos enseñan equivocadamente, que Dios acepta nuestra fe como justicia. Y lo que dicen es que Dios, en lugar de exigir una perfecta justicia como aceptación, Él baja su estándar moral para solo aceptar la fe como forma de estar bien para con Dios. Entonces el acto de fe se vuelve una justicia perfecta delante de Dios. Eso es lo que ellos enseñan. Y no es necesario adentrarnos a refutar esta idea, porque ya hemos observado que no es el caso de lo que está diciendo Pablo, y es contrario a la clara enseñanza de las Escrituras. Pero veamos el texto. Aquí se nos introduce una palabra muy importante en todo el capítulo y para el entendimiento de esta doctrina que ya hemos visto un poco. Y la palabra es logisdomai, que significa tomar en cuenta o atribuir algo. Es el transferirle el estatus que antes no tenía. Y esta justicia de la que habla es mencionada en otras partes de la Escritura como la justicia de Dios o la justicia obtenida por la obediencia de Cristo. Como hemos estado observando, es una justicia externa obtenida por la perfecta obediencia de Jesucristo. Entonces, esta justicia de Cristo es transferida al estatus de otras personas a través de la fe. La fe es el canal, es el medio por el cual recibimos esta justicia por gracia. Entonces Dios toma en cuenta la justicia de Cristo en lugar del creyente, o más bien del quien ejercita la fe. Y esto nos dice que Dios trató a Abraham como si él estuviera viviendo una vida justa. Douglas Moo escribe: si comparamos otros versículos en los que se usa la misma construcción gramatical que en Génesis 15:6, llegamos a la conclusión de que el contar la fe de Abraham como justicia significa tomarle en cuenta una justicia que no le pertenece propiamente. Martín Lutero lo expresó así: que los cristianos son justos y pecadores al mismo tiempo. Y eso se puede ver claro porque dice que Dios justifica al impío. Ser justificado es recibir esa justicia externa que se te acredita a favor. Esto es conocido como justicia imputada. Imputar es simplemente atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho reprobable. En ese sentido se usa en contraposición. Es más correcto decir, según la definición, que a Cristo se le imputó nuestro pecado, es decir, que a Cristo se le atribuyó la responsabilidad de nuestro crimen.
Pero en ese caso de la justificación no es para algún crimen, sino como un regalo. Se nos atribuye la justicia de Cristo, es decir, que a nosotros se nos atribuye, se nos toma en cuenta la responsabilidad de una justicia que no nos pertenece. Hay un cambio de lugares, hay un cambio de posiciones, y de ahí vemos claramente la doctrina de la sustitución penal. Cristo es hecho pecado por nosotros y Cristo se vuelve nuestra justicia. Podemos observar que cuando hablamos de la justificación por la fe, solo por la fe, hay mucho más que solo eso. Somos justificados solo por la fe en Cristo, solamente en la base de su justicia y su vida perfecta de obediencia acreditada a nuestra cuenta. Amén. Y eso es precisamente lo que observamos también en Abraham. Entonces podemos ver que las Escrituras afirman que Abraham fue justificado por la fe y no por las obras. Ahora podemos ver la explicación que Pablo da por medio de una ilustración acerca de quién puede recibir esta justificación, para afirmar la justificación por la fe, que es por gracia. Y va a decir, hermano, faltan todavía 2 puntos. Ese es el más largo, los demás son un poco más cortos. Así que sigan conmigo. Versículo 4. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Ahora, Pablo usa una ilustración de la vida cotidiana para afirmar la justificación solo por la fe, y es la manera en la que se obtiene un salario. Y lo hace para dar a entender lo que esto significa en términos prácticos. Es una metáfora simple que cualquier persona puede entender. Si tú has trabajado, entonces entiendes lo que Pablo está diciendo. Y la idea de Pablo va así. Si tú trabajas tu jornada y el jefe no te paga porque no quiere, y luego trabajas otra jornada y decide hacerte un favor al pagarte media jornada, dices, esto es irrazonable. Eso no tiene sentido, porque el obrero es digno de su salario. Pablo nos da una verdad fundamental. El hombre puede ser justificado de 2 formas. Ya sea por una justicia merecida, es decir, obtenida por nuestras propias obras, la cual hemos visto es imposible, la cual se llegaría a convertir en una deuda, o por tomar en cuenta la justicia no merecida por las obras de un agente externo, sin tomar en cuenta nuestras obras, es decir, por gracia. El ejemplo que Pablo describe de esto es la paga de un salario por el esfuerzo de un trabajador. Pero cuando alguien te da dinero sin ninguna razón, es un regalo, es por gracia. Los sueldos son una obligación, no son favores de los patrones. El sueldo de tu salario no es algo que se te acredita, es algo que se te debe. Es una transacción donde se te paga un sueldo por un trabajo. Entonces, cuando trabajas por un acuerdo, se te debe un sueldo. Es algo que debes tener y por lo tanto no puede ser un favor. Entonces, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Y al hacer esto, Pablo hace un contraste entre deuda y gracia. Son contrarios. Algo que se da por gracia no puede ser considerado deuda y viceversa. Y gracia, como observamos anteriormente, es un favor inmerecido de parte de Dios. Dios no tiene ninguna obligación para darte absolutamente nada, pero lo da de todas formas. Eso es gracia. Entonces, si el hombre es justificado por obras, no puede ser vista como gracia, sino como deuda. Es decir, que Dios está obligado o está en deuda a salvarte por tus obras. Eso es lo que Pablo quiere que veamos. Si la justificación es por obras, Dios me debe la salvación. Si la salvación no es don de Dios, entonces Dios está obligado a salvarnos por nuestros esfuerzos. Y el punto es que la justificación no puede ser por obras y por gracia al mismo tiempo. Si es por gracia, entonces no puede ser tomada como deuda, y si es deuda, entonces no puede ser por gracia. No tiene sentido. Y Pablo ahora nos da el contraste. Si tú trabajas, no puedes recibir la justificación por la fe. Versículo 5. Pero al que no trabaja, pero cree en el que justifica al impío, su fe le es contada, se le cuenta por justicia. Aquí Pablo nos dice quiénes son los recipientes de la justicia imputada. Y vemos 2 cosas importantes acerca de estos recipientes de la justificación. Primero, observamos el aspecto negativo, es al que no trabaja. Es alguien que no genera obras. Y es importante entender que Pablo no está diciendo que nunca hace obras,
que nunca va a hacer nada. Esto está en el contexto de la salvación antes y no después. Después de la salvación, el creyente debe vivir en las buenas obras en las cuales Dios ha preparado de antemano, porque así evidenciamos la fe, nos dice Santiago. Pero aquí está explícitamente hablando de las obras para salvación. Es decir, que es alguien que no pone su confianza en las obras, en sus obras para salvación, o que no trabaja para tener una aceptación delante de Dios. Ha dejado de tratar de ganarse favor, dejar el moralismo religioso, dejar toda forma de religión para satisfacer la ira de Dios por sus propias fuerzas. Ya no busca por su propio trabajo y su propio esfuerzo el ser aceptado delante de Dios. Es alguien que no trabaja para la justificación. Aquí podemos ver lo que realmente es la fe salvadora. La fe salvadora consiste en el fin de una clase de confianza y el inicio de otra clase de confianza. Esto nos da una forma de ver la salvación como una transferencia de confianza. Dejas de confiar en ti mismo y en tus obras y comienzas a confiar en otra persona y en sus obras, es decir, solo en Jesucristo. En ese sentido, ha dejado de trabajar para ganar aceptación y pone toda su confianza, dice, en aquel que puede justificar al impío. Ahora ha aceptado su única esperanza, no es mediante una deuda y generar favor, sino que es solamente por gracia. Ha comprendido que jamás podrá hacer que Dios le deba algo, sino que acepte lo que es ofrecido por gracia. Entonces, en ese sentido negativo, los recipientes de la justificación no dependen de sus esfuerzos o de sus obras, sino que entienden que es por gracia. En segundo, observamos positivamente que son aquellos, dice, que creen en aquel que justifica al impío. ¿Quién es el que puede ser justificado? Dice, el que cree en aquel que justifica al impío. Y eso es algo muy importante. Importante para la doctrina de la justificación solo por la fe, pero para un entendimiento correcto de la salvación. Cuando observamos el Evangelio en capítulo 3, vimos el gran dilema divino que se nos muestra en Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Es decir, el que justifica al impío es abominación al Señor. Y Pablo dice que hay que creer en aquel que justifica al impío. ¿Pueden ver el problema? Pero Pablo ya explicó esto. La justificación que Dios puede ofrecer está en base a la justicia de Cristo. Y por lo tanto, su justicia fue satisfecha, siendo Cristo nuestra propiciación. Pero también tenemos la justicia que necesitamos. Dios entonces puede ofrecer una perfecta justicia sin dejar de lado su justicia. Y eso es lo asombroso que podemos observar en el Evangelio en Romanos 3, 21 al 26. Dios exhibió públicamente como propiciación a Cristo para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al impío que tiene fe en Jesús. Cristo es la solución a este problema divino. Y en Cristo Dios puede justificar al impío por la fe. Y esto es por gracia, es inmerecidamente. Entonces el lado positivo de los recipientes de la justificación son los que creen en Cristo y entienden también que es por gracia. De hecho, Pablo hace esa mención a propósito, dice, justifica al impío. No es alguien bueno, no es alguien justo, ni que se le pueda deber algo. Dios no ve nada bueno ni haya nada en la persona, algo para que poder hacer algo o deberle algo. Es alguien culpable, es alguien pecador, es alguien que está condenado. Por lo tanto, cualquier bendición o buena obra de parte de Dios es simplemente por gracia. Y de hecho, esta declaración es aplicada también a Abraham. El impío Abraham creyó en aquel que justifica al impío y su fe le fue atribuida, le fue acreditada por justicia. Y es lo mismo que cualquier impío que deja de lado su confianza en sus obras y pone su total confianza en el Salvador. Y esta gracia, hemos visto otro término anteriormente, nos dice que es gratuita, sin costo. Y a lo mejor algunos pudieran pensar que la salvación no tiene costo como tal, sin embargo, es un pensamiento equivocado. La salvación sí tuvo un costo.
No fue una salvación gratis y simple. Costó mucho. Tan alto fue el costo de la salvación que Dios ofreció a su Hijo Jesucristo, quien derramó su preciosa sangre por nosotros. Y por esto Dios ofrece la salvación gratuitamente a nosotros. Por eso es gratuita, porque el precio ya ha sido pagado completamente. Cristo ha ofrecido el pago por nuestra redención. Y como Dios cargó con todo el costo de la salvación, Él puede ofrecerla gratuitamente a todo aquel impío que deja de confiar en sus obras y pone su fe en aquel que lo puede justificar. Entonces podemos observar que la justificación no es algo que se deba o es algo que se pueda ganar, sino que es por gracia, por medio de la fe. Finalmente podemos observar la confirmación que Pablo añade, que es la bendición de la justificación afirmada por David en las Escrituras. Pablo añade una confirmación por parte de David, otro hombre que los judíos altamente reverenciaban. Pero ¿fue David aceptado en base a sus buenas obras? Para nada. Fue en base a la misericordia de Dios por una justicia que Dios le imputó por gracia, sin las obras, versículo 6. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre, a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Y esto lo habla en términos de bendición. Y para apoyar el caso, usa las palabras de David en Salmos capítulo 32, versículos 1 y 2. Dice el versículo 7 y 8. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Por qué fue David aceptado por Dios? ¿Por alguna obediencia? No. Sino que al igual que Abraham, Dios le imputó la perfecta justicia de Cristo a David. Esa es la bendición de la que David habla. Él entendía la justificación por la fe y que la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Y dice, bienaventurados, benditos aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos y pagados por completo. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Dicho de otra forma, bendito el hombre cuyo pecado Dios no le imputa. Entonces Dios le imputa justicia y no le imputa sus pecados, sino que se los imputa a Cristo. Hay un glorioso intercambio. Hay un intercambio de lugares. Al impío no se le toman en cuenta sus pecados porque alguien más los cubrió. Sus pecados han sido cubiertos. Cristo se le contó a él nuestros pecados en su contra. Se le acreditó toda nuestra culpa y pagó por ellos en la cruz. Cristo fue hecho pecado por nosotros. Y así como nuestros pecados son tomados en cuenta en Él, su justicia es tomada en cuenta a nosotros. Nuestros pecados son imputados a Él, su justicia perfecta es imputada a nosotros. Nuestros pecados se le acreditaron como culpa a Él, su justicia se nos acredita como obediencia a nosotros. Y así es como podemos estar justificados a los ojos de Dios. Bienaventurado quien no se le toman en cuenta sus pecados, sino que Cristo los pagó y además recibe esa justicia perfecta que necesita para poder estar bien delante de Dios. Ese es el comentario de Pablo sobre esa porción de Salmos 32 de David. La bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Y qué gran bendición que Cristo haya cambiado lugares con nosotros. Ser justificados por la fe como un favor inmerecido es una gran bendición que solo proviene de parte de Dios. A lo mejor has tenido la bendición de tener un carro nuevo. A lo mejor has tenido la bendición de la providencia, de tener casa, tener comida. A lo mejor tienes la bendición de la salud. Pero esas son bendiciones terrenales y pasajeras. Ninguna bendición terrenal o física en este lado de la eternidad se puede comparar con la bendición de la justificación. Amén. La bendición más gloriosa y más grandiosa y más maravillosa es solo la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Es lo más maravilloso. La más grande bendición que podemos recibir por parte de Dios. La preciosa salvación que tenemos en Cristo.
Prácticamente David está diciendo, bendito el hombre a quien Dios justifica por la fe. Es interesante. Estos dos testigos, ambos eran impíos y pecadores. Y después de poner su fe en el Mesías y ser justificados por gracia mediante la fe y tener una justicia externa, Dios llama a Abraham su amigo y Dios llama a David un hombre conforme al corazón de Dios. ¡Wow! Que Dios pueda llamarlos como si fueran cercanos a Él es de las más grandes bendiciones que se pueden recibir. Nos adopta y nos trata como hijos porque nos ve vestidos con la justicia de su Hijo Jesucristo. Con estos dos testigos, Pablo afirma lo que mencionó en el capítulo 3 acerca de la justificación solo por la fe. Y no solo afirma la doctrina, sino que demuestra que es universal y aplica de la misma manera en toda la historia de la redención. Si alguien fue salvo, si alguien es salvo o si alguien será salvo, es decir, justificado, es solo y nada más por la fe en Jesucristo. Desde Adán hasta el último escogido que será salvo, todos son justificados por la fe en base a la justicia de Jesucristo, sin costo alguno para nosotros, totalmente gratis, por gracia. La pregunta que queda es, ¿puedes entender esto? Que hoy puedes ser justificado delante de los ojos de Dios y ser aceptado por Él para siempre. Reconocer la gran bendición que Dios no toma en cuenta tu pecado como David hizo, porque Cristo lo pagó en tu lugar, y creer en aquel que puede justificarte como Abraham lo hizo. Cree como Abraham y se tomará en cuenta por justicia. Un verdadero cristiano no es alguien que vive a la altura de algún estándar o que pueda comportarse de cierta manera. Un verdadero cristiano es alguien que deja de confiar en sí mismo y pone toda su confianza y su esperanza en aquel que puede justificar al impío por gracia. Un verdadero cristiano es una persona que entiende esto y ve el evangelio de la gracia como su único medio de salvación. Un cristiano no puede vivir de la mejor manera y fallar en muchas ocasiones. Vamos a fallar en muchas ocasiones. No podemos vivir bajo una perfección. Y puedes llegar a pensar que tu salvación está en juego. O puedes llegar a ser tentado a pensar que tus obras tienen algún valor delante de Dios para tu salvación. Pero recuerdas nuevamente que la salvación es un regalo de Dios. Y recordar, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si puedes entender esto, ¿por qué no vienes a Cristo hoy? A lo mejor estás esperando a ser una mejor persona, pero jamás serás lo suficientemente bueno para ser aceptado delante de Dios. A lo mejor primero quieres empezar a leer la Biblia, quieres comenzar a orar, quieres intentar acercarte a Dios a tu manera y en tus tiempos. Pero eso tampoco te sirve, porque estás poniendo tu confianza en las cosas equivocadas. No hay ninguna razón inteligente para esperar. ¿Qué te detiene, pecador, de venir a la única esperanza que tienes? De venir en fe a quien ya hizo todo por ti y es el único camino. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Por qué tardas tanto en poner tu confianza y tu fe en aquel que puede justificarte delante de Dios? Ven, pecador, hoy a Cristo, porque solo en Jesús está la salvación. Amén. Padre y Dios eterno, gracias por la vida, obra y sacrificio de tu Hijo Jesucristo, el cual obtuvo por nosotros una justicia perfecta que necesitábamos, pero también fue el sacrificio para nuestra redención, siendo Él la perfecta propiciación, el perfecto sacrificio para nuestra salvación. Gracias damos a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque nos enseñas cómo es la manera que tú tomas pecadores, impíos, los justificas, pero no dejas de lado tu justicia, sino que siendo justo, tú justificas al impío por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo. Gracias por enseñarnos esto. Gracias por este pasaje y gracias por la enseñanza. Habla a nuestros corazones, aquellos corazones
que siguen duros como piedras, yo te pido que tú los quebrantes, los humilles, para que ellos puedan ver la luz y ellos puedan ver la necesidad de que solo en Jesucristo hay salvación. A ti toda gloria, bendice a tu iglesia y síguenos bendiciendo y edificando en el nombre de Cristo. Amén.